Vamos ya con la semilla del día, que tiene chicha, tiene chicha. Yo quería hacer hoy un vídeo un poco más corto para entretenerme más en la semilla, pero lo voy a hacer a la inversa. Ayer le dije a mi madre, digo, mamá, ¿qué me propones hacer para la semilla? ¿Hay algún tema que te apetezca que hablemos en concreto, tal, no sé qué? Y la verdad es que vamos a hablar hoy de un tema, es potente, ¿vale? Es potente, es profundo, es salvaje, es bestia, es doloroso, pero es súper, probablemente lo más sanador del mundo, el más sanador de todos. El mayor consejo, bueno, hay muchos sanadores y además tiene relación con el de que hicimos el otro día de dejar ir, de soltar, ¿vale? Y con el de darse permiso. Son las dos cosas que necesitamos, darnos permiso y dejar ir y soltar para llevar a cabo esto que es lo más sanador de todo, que es el perdón. El perdón a una misma y el perdón a los demás, porque si no, cuando no nos perdonamos a nosotras mismas por algo que hayamos hecho a lo largo de nuestra vida, que por lo que sea no nos hayamos querido, podido o dado el permiso de perdonar, nos va a generar siempre culpa. Y la culpa pesa muchísimo, es de las cosas que más nos puede pesar en las espaldas, en el corazón, en la cabeza. No terminas nunca, o sea, no termina de salir. Y como tenemos que hacer esto de dejar ir, de soltar, que era lo que estuvimos hablando el otro día, para ir más ligeras y para cada vez estar más felices y mejorar y poder centrarnos en lo que de verdad importa, este es un peso que pesa mucho, ¿vale? No solo en los hombros, es como si llevaras una bola y demás, ¿no? Es como que a veces no nos damos el permiso de soltar la culpa y perdonarnos a nosotras mismas. Y lo que os decía, cuando no te perdonas a ti misma, estás cargando con culpa. Y cuando eso es la culpa, destruye la autoestima, efectivamente, destruye todo en general, toda la felicidad a la porra. Y si es que no estás perdonando a alguien por algo que te ha hecho y lo tienes ahí encallado y a todos nos ha pasado y a todos nos duele un montón, miles de cosas y no eres capaz de darte el permiso de perdonar, simplemente decir, ok, lo dejo atrás, se acabó, lo suelto ese hueso, ¿no? Que pareces un perro con un hueso. Eso lo que cargas es con resentimiento. Es decir, culpa y resentimiento son las dos mayores cosas, porque es verdad que luego hay miles de problemas, hay miles de situaciones que nos pueden afectar, pero la culpa y el resentimiento es algo que pesa mucho. Unas cargan con culpa, otras cargan con resentimiento y otras cargan con las dos, ¿vale? Entonces, es muy difícil. Es lo que dice, me pone aquí mi madre, es lo más difícil del mundo, perdonar a los demás es más fácil que perdonarnos a nosotras mismas, efectivamente. Entonces, por eso es tan importante lo que el otro día hablábamos de date el permiso, ¿no? Tú tienes que darte el permiso de entender que no eres un ser de luz, no eres un ser divino, no eres un Buda, un trascendido, un ser perfecto en todas sus aristas y átomos, y has venido aquí a levitar a este mundo porque es que todo lo haces bien y perfecto y maravilloso. Pues no, eres un ser humano con sus cagadas, con sus sombras, con sus vulnerabilidades, con sus grandes errores, con todo lo que hayas podido hacer mal, pero ojo, si tú sientes esa culpa en el fondo es porque pues sé que no estuvo bien o sé que lo que tal, pero en su momento piensa que si hiciste, lo que fuese, da igual, lo que fuese que hiciste en su momento, la persona que lo hizo en ese momento, que eras tú en ese momento, tenías unos aprendizajes X, partías de unas herramientas X, unos conocimientos X, y tu mentalidad era X. Y si lo hiciste en un momento dado fue porque pensaste que en ese momento era o lo mejor para ti a nivel egoísta o lo mejor para quien fuese, daba igual. Es decir, en su momento tomaste una decisión y es verdad que una vez que uno decide tiene que cargar con eso. Ya está, has tomado una decisión, te ha podido cambiar la vida, lo que sea. La has pifiado. Eso sí, suelta la culpa, no sueltes el aprendizaje. Suelta la culpa, date permiso para perdonarte como ser humano y partir de cero. Y lo que nunca debes soltar es lo que has aprendido, esa herramienta para que no vuelva a pasar o te pase lo mínimo posible o con las menores consecuencias posibles, ¿vale?
Y te volverán a pasar 1000 cosas a lo largo de la vida, porque, insisto, te tienes que dar permiso para no ser un ser de luz levitante en una nube. Y da igual, de verdad. Que te dé igual lo que piensen los demás, lo que no pienses, tú desde hoy partes de cero. Ya está, ponte el contador de culpa a cero. Date perdón, perdónate por los errores que pudiste cometer, por las pifiadas que pudiste hacer, porque en ese momento tu conciencia era otra, seguramente. Y ya está. Lo hecho, hecho está, lo pasado, pisado. No te castigues ahora con esa culpa, porque esa culpa o ese castigo, si no lo has convertido en un aprendizaje a futuro de manera positiva, lo has integrado bien y lo vas a utilizar a la próxima para algo positivo. Pero en ese caso, si tú estás cargando con esa culpa, no estás siendo feliz ahora. No te estás haciendo un favor. Ya no puedes borrar, no puedes volver atrás y no puedes deshacer lo hecho. No se puede. No pasa nada. Da igual. Ya está hecho. Lo que sí que puedes deshacer o cambiar es el futuro, el presente y el futuro, construirlo desde un sitio distinto, desde una persona más evolucionada que va siendo consciente de las cosas que ya no quiere volver a repetir y a partir de ahí utilizarlo para ir creciendo y asumiendo y dándote permiso a volver a equivocarte y a volver a pifiarla. Que no se trata de, ¡joder, me ha vuelto a pasar! Pues sí, pues ya está, es que es tu camino. Date permiso a seguir tu ritmo, tu camino, con tus aprendizajes y tus equivocaciones, porque son únicas tuyas y de nadie más. Nadie puede cargar con tus zapatos, nadie sabe exactamente lo que sientes, tus motivos verdaderos o tus mayores motivaciones internas que te han llevado a hacer X cosa de la que a día de hoy te lamentas y te lames las heridas, por lo que sea, ¿vale? Se acabó, soltamos, partimos de cero, te sientas, hablas contigo misma, oye, me perdono, llora lo que tengas que llorar, dite lo que te tengas que decir, no pasa nada. Dice, pensaba que era imposible admirarte más y cada día lo consigues. Muchísimas gracias por tanto. Si lo que estoy diciendo de verdad no es admirable, solo quiero que veáis que es que todas somos vulnerables, todas somos seres sintientes, seres con dudas. El ser humano es una de las cosas más complejas que hay, es que somos pura complejidad y lo que piensas un día no lo piensas otro día. Lo que has hecho hoy no lo harás mañana o lo harás multiplicado por 2. Entonces, te tienes que dar permiso para tú misma cambiar de opinión. Entender que hoy a lo mejor emocionalmente estás de una manera que ayer o que mañana será otra. Y te das ese permiso y sueltas, dejas ir la culpa. Porque la culpa pesa mucho y no es justa además para ti. Y tú te tienes que cuidar como si fueras tu mejor amiga, tu madre. La madre que te cuida, que te sana y que ayuda a que esa persona que en ese momento estaba en otro momento de su vida, necesitaba pues un abrazo y decirle, oye, te perdono. Te vas a ese momento, te imaginas allí, das un abrazo a tu yo anterior, sea de ayer, de antes de ayer, de hace 10, 15, 20, 100 años. Oye, que te perdono, que sé que no eres perfecta, que no pasa nada, que yo tampoco lo soy. Te perdono y te tendré que seguir perdonando, o sea, no pasa nada. ¿Vale? Es que ha afectado a otras personas y me siento culpable. Y me tengo que dar permiso para perdonarme porque lo hice seguramente cuando hacemos algo mal, salvo que seas un psicópata, no lo haces pensando en va a ser lo más destructivo que voy a hacer en la vida. ¿Vale? Tú no estás haciendo las cosas para que sea lo peor del mundo y le pueda afectar a todo el mundo, a cada cual peor. Porque no eres una mala persona, si no, no sentirías culpa. Así de sencillo. Es que es así de sencillo. ¿Por qué te sientes culpable? Porque eres buena persona y simplemente has cometido un error o cientos de miles, de decenas de millones de errores. Y no pasa nada. Te perdono, te perdono. Te perdono. No tienes por qué contárselo a nadie, no tienes por qué confesar, no tienes por qué decir y para que me juzgue. Que no. Suelta tuya. Y desde hoy, desde tu marcador donde estás, intenta hacerlo un poquito mejor la próxima vez. Date permiso para ir mejorando poco a poco. Insisto, no hemos venido aquí a impresionar a nadie. ¿Tu madre te trajo al mundo para que impresionaras a los demás? Esto me lo preguntaban a mí Miguel y Coral, que me hicieron coaching hace mucho tiempo y me encantó. No, porque yo quiero, porque tal. Me decía, tú has venido aquí. Pues yo decía, no, ¿para qué he venido? Mi propósito. ¿Tú crees que tu madre te ha tenido para que impresiones a los demás? No. ¿Tú crees que tu madre te ha tenido? Y esto piénsalo tú en casa, ¿no?
Tu madre te tuvo, o tu padre, o tu familia, me da igual. A ti te han tenido. Tú has venido al mundo para ser perfecto. ¿Ese era tu propósito de en la vida? ¿Cada cuánto haces tus directos? Necesito estar en ellos. Todos los días, de lunes a viernes. ¿A ti te han tenido para ser perfecta? ¿A ti te han tenido para no herir jamás a nadie? ¿Ese era tu propósito en la vida? ¿Para no herirte tú a ti misma jamás? ¿Para no cometer ningún error? ¿Para eso te han tenido? ¿Para impresionar a los demás? ¿Para conseguir que nadie absolutamente te han tenido? ¿Para conseguir que todo el mundo te idolatre y seas un ser divino al que rindan pleitesía? O sea, ¿tú qué crees que quiere tu madre que tú seas, o tu padre, o la persona que más te quiera en este mundo? Me da igual. ¿Qué crees? Que no tengo una hora fija. Voy haciéndolos un poco por la mañana, pero entre las 10:30 y las 11 voy variando. Y lo mismo para los demás. Oye, perdónate a ti misma y perdona también a lo que te hayan hecho otros, porque seguramente desde su estado de conciencia, de evolución, de sus propias heridas, de sus propias creencias, de sus propias mierdas, te ha hecho daño a ti. O tú has sentido eso, o lo has percibido así. Entonces, quita el resentimiento, porque tampoco te está haciendo bien. Igual que tú no has venido a ser un ser divino y un ser de luz, el resto tampoco. Y la vamos a pifiar unos a otros, nos vamos a hacer daño unos a otros, te va a doler una vez más, otra vez menos. Va a haber gente que tú dices, Dios mío, ¿cómo puede haber gente que haga esas cosas? Y es así. Y os lo digo, a mí una de las personas a la que más me costó perdonar este mundo fue una mujer, que ya no está, falleció, que fue la mujer de mi padre, la segunda mujer de mi padre, y a mí me hizo mucho maltrato psicológico desde que yo tenía 8 años hasta que tuve 20 años. Por eso yo siempre os digo que yo tenía una infancia dura, ¿vale? Fue también a raíz de esta persona. Y yo solo deseaba cosas horribles a esta persona. Horribles. Me imaginaba de todo, porque desde los 8 años fue una tortura psicológica tras otra. Fueron insultos, fueron amenazarme hasta con un cuchillo. O sea, cuchillo jamonero. Cosas horrorosas que te puede decir alguien que no está bien, porque hay gente que no está bien. De la cabeza, a nivel emocional, a nivel lo que sea. Y tú eres una niña, sobre todo si te ha pasado de niña. No tienes herramientas para defenderte, no tienes nada. Tienes que tragarte todo. Entonces, todo lo que vas sufriendo, además, eso se va acumulando. Y cada vez que yo hablaba o intentaba expresarme, se me ponía la cara roja, las orejas rojas, y yo solo tenía pensamientos horribles hacia esa persona. Le deseaba un mal lento, doloroso y terrorífico. Pero yo no hacía nada, yo me bloqueaba. Hay gente mala, es verdad. Pero realmente yo siempre intentaba pensar por qué hacía eso, por qué alguien actúa así. Pues era una persona que había perdido a sus padres cuando tenía, a su madre cuando tenía 3 años, a su padre cuando tenía 6, a sus abuelos cuando tenía 9. Obviamente mi forma de ser no habría sido la misma por el hecho de haber perdido a nadie. No tienes por qué convertirte en una mala persona. Pero hay personas que, por lo que sea, no están bien ellas mismas, no están bien consigo mismas y hacen daño a otras personas. O incluso, aunque estés bien, puedes hacer daño a otras personas. Yo he hecho daño a mucha gente de manera inconsciente, segurísimo, o aun sabiendo que iba a hacer daño, lo he hecho porque en ese caso tenía que pensar más en mí que en otra persona, por ejemplo, ¿vale? O yo pensaba que era mejor hacerlo de una manera o de otra. ¿Qué quiero decir con esto? Yo, por ejemplo, cuando llegué ya a una edad más adulta, como yo esto me producía, o sea, yo intentaba, no, lo tenía bloqueado, ¿vale? O sea, yo intentaba como no pensar en estas cosas, lo tenía ahí muy bloqueado, pero cuando salía me ponía muy nerviosa. Mi gata está notando mi energía. Debí. ¿Y qué pasó? Pues nada, tuve que decidir qué iba a hacer yo de mayor, de adulta, y la mujer ya me enteré que estaba enferma y tal. Y yo decidí perdonar, sencillamente era como, oye, mira, me senté un día, estaba por la noche, me puse a llorar y perdoné. Y perdonar no le tienes que decir a otra persona, te perdono, ni mucho menos. No tienes que decirle, te perdono. Porque además otra de las cosas que justo esta mujer me decía de pequeña, cuando ella pues me atacaba, por ejemplo, y a lo mejor era yo la que tenía que disculparme, o sea, era una cosa un poco, me obligaban a disculparme. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues que esta persona yo le tenía que pedir perdón yo. Yo decía, perdón, obviamente sin querer, ¿no? No desde el corazón. Y a mí esa frase que ella siempre me decía, creo que es la peor que puedes hacer. Pues si os pasa esto,
Y decía ella, perdono pero no olvido. Y ojo, esto no lo podéis hacer. O sea, cuando tú decides perdonarte a ti misma o perdonar a alguien, no puedes tener la sensación de, ok, perdono pero no olvido. Eso no es perdonar. Eso es una chapuza. Eso es te has hecho ahí una costura churra que no sirve para nada. Perdonar pero no olvidar no sirve de... Eso no es perdonar. Perdonar no es olvidar. O sea, tú no tienes por qué olvidar. Pero sí es dejar ir, es soltar. Ese dolor es como... y te va a costar, obviamente. O sea, a nadie le va a resultar fácil. Justo es perdonar y no olvidar es no perdonar. Lo que dice Coral, totalmente. Es no perdonar. Eso es resentimiento y rencor. Y lo que estamos haciendo es pensar en que lo que queremos es precisamente soltar el dolor. Porque al final te hace daño a ti. Esa persona probablemente le da igual. Ni siquiera le afecta lo más mínimo. Entonces tú no tienes que escribir, te perdono, ni oye, perdona, que no. Que es contigo misma, todo esto es contigo, en el fondo es perdonarte a ti misma. Yo me tuve que perdonar a mí porque en el fondo una parte es como ¿por qué no me defendí? ¿Por qué nunca hice nada? ¿Por qué no fui a esto? ¿Por qué no fui a lo otro? ¿No? Al final te queda una sensación de que tú eres cobarde o no te has atrevido a expresarte, ¿no? Te quedan ahí como estas... O sea, al final no es que no perdones a la otra persona, es que no te estás perdonando a ti por no haber reaccionado de la manera que te habría gustado reaccionar, o porque no tenías herramientas, o porque no eras capaz, o porque no te veías, lo que fuera. Por lo tanto, todo es contigo. Entonces, permítete soltarlo. ¿Y te va a costar? Por supuesto. ¿Es fácil? No. Es mucho más fácil para mí decírtelo aquí en un directo que hacerlo, evidentemente. Es que no tiene nada que ver. Os decía que hoy era un directo potente. Entonces, habla contigo y di, te perdono. Pero a ti, no a nadie más. Te perdono. Y ya está. Cuánto me alegro de que seas tan feliz en este momento después de todo lo que has pasado. Todos hemos pasado cosas, cada uno tiene sus lecciones que aprender. Si me pasó fue porque me tenía que pasar en un momento dado para yo desarrollar X herramientas y X forma de ser. Yo cogí mucho miedo a las mujeres en general. Yo odiaba a las mujeres. Entre que todas las mujeres eran justo las que me atacaban, justo esta mujer que sentía como unos celos irracionales y ridículos hacia una niña, pues yo era como las mujeres son malas. Iba a trabajar y eran las mujeres las que a mí me ponían la zancadilla. Y yo decía, ¿cómo puede ser? Pues si yo soy buena persona, ¿cómo tal? Y eran las mujeres. Y la que te ponía el motite un día era una mujer. Y yo tenía una cosa ahí con las mujeres que yo no entendía. Decía, pero bueno, o sea, ¿cómo es posible? O luego iba a hablar con una chica o lo que fuera y me hablaban de temas tan absurdos y superficiales que no me interesaban. Me he roto una uña. Yo decía, ¿y a mí qué? O sea, yo veía a la mujer, de verdad, como un ser casi, no a todas, pero a una inmensa mayoría en mi cabeza, como un ser maligno, egoísta, envidioso, que solo quería agredir a otras mujeres, o sea, competitiva, y encima con temas que no tenían, o sea, que no me aportaban nada. Y yo era como, Dios mío. Yo estaba muy a gusto con los hombres, o sea, con mis amigos, mis mejores amigos, me reía, podías ser tú misma, con las mujeres tenías que tener cuidado con lo que ibas a decir, porque había que decirlo con una pomadita especial. Madre mía, era como una cosa, y yo decía, ostras, ¿y qué pasó? Fijaos, esto qué interesante. A mí se me daba hasta hablar mal con las mujeres, porque yo decía, a ver por dónde me va a salir. Como yo tenía esa creencia, pues al final me pasaban situaciones donde las mujeres efectivamente me tocaban todo el rato las narices. O sea, eran crueles, me intentaban tirar, que yo fracasara. O sea, una cosa. Algún hombre también, pero en un porcentaje ínfimo. Y sin embargo, fijaos a lo que yo me dedico a día de hoy. ¿A qué me dedico? A embellecer a las mujeres, a enseñarle a estar más guapas, con más amor propio, más seguras de sí mismas. Me encanta estar rodeada de mujeres y aportarnos unas a otras, ayudarnos unas a otras, porque cuando trasciendes estas cosas, cuando te perdonas a ti mismo y perdonas a los demás, entiendes que todos tenemos pues nuestra niña interior dañada, que nos han hecho compararnos, que nos han hecho competir. Y yo lo que intento desde aquí es, oye, si estamos más guapas y nos mimamos más, no vamos a hacer daño a otras mujeres, no vamos a tener esa sensación de envidia, de voy a ir a machacarte, porque al contrario, yo lo que quiero fomentar es que cada vez haya más unión entre las mujeres, que nos ayudemos unas a otras, ayudar a las mujeres en todos los ámbitos para que precisamente se acabe esto de la competitividad, la comparación, no sé qué.
si tú tienes amor propio, dejas de herir a otras personas. Si tú estás bien, haces el bien a otras mujeres. Y por eso yo estoy en esta cosa con las mujeres y además amo a las mujeres. Me encanta la feminidad. Ahora yo odiaba lo femenino, lo rosa. Era como, no, totalmente 100%. Sí. Cris Salvaduelos. Mira, justo ayer hablé de ti en el directo, Cris, para gente que haya perdido un familiar y demás. Cris Salvaduelos, seguidla porque, vamos, vais a alucinar con su historia y con lo que hace. Pues eso, chicas. Fijaos todo lo que ha salido este directo. Yo sabía que iba a ser potente, por eso no quería hacer muy largo el del maquillaje. Pero mi madre pues me dijo, vamos a hablar del perdón. Y dije, vamos a hablar del perdón, pero a lo burro. Así que, chicas, con esto y un bizcocho nos despedimos. Hasta mañana. A las 8 no. Un poquito más tarde, que me doy permiso a mí misma y no me exijo el estar a primera hora haciéndolo. Espero que reflexionéis sobre esta semilla. Creo que es una de las semillas más sanadoras que hay. Y que nos ayudemos cada vez más entre nosotras, que cada una podamos poner una semilla en otra mujer, que eso es muy bonito. Si tenéis hijas, hermanas, amigas, primas, da igual. Así que hasta mañana, chicas. Muchas gracias por haber estado aquí. Nos vemos, chao.